David, Miguel Ángel, que Dios os tenga en su gloria y que viva la Guardia Civil. Empezamos. Buenas de nuevo, cavernícolas. Bienvenidos a una nueva aventura aquí en la cueva de reparación y prueba. Esta vez de una bonita Honda CB 4,5 DX. Bueno, pues vamos a explicar, como siempre, antes de empezar con la reparación propiamente dicha, qué es una Honda CB 4,5 DX, que seguramente muchos de vosotros ya conozcáis, pero que probablemente algunos de vosotros no hubierais ni nacido cuando esta motocicleta ya era la moto escuela o la primera moto de muchos de los cavernícolas que puede que nos estén viendo hoy. Para empezar, deciros que este modelo nace, no este modelo concreto, sino esta idea, este concepto de naked de 450 centímetros cúbicos, en el año 1970, con la primera CB 4,5, como os voy a poner una imagen por aquí arriba. Desde el año 70, pues bueno, pues fue sufriendo modificaciones, incluso fue sufriendo cambios de fábrica, ¿vale? De lugar, de sede de fabricación. Más concretamente, esta moto, de hecho, se fabricaba en Brasil, en Honda, Brasil. Un poquito antes de que naciera esta moto, por los años 1978 a 1986, Honda fabricaba un modelo muy parecido, que era la Honda CB400N Super Dream. Esa Honda CB400N, de la que comparte prácticamente toda su estructura, fue la antecesora a este modelo que ya fue el colofón final de la Honda CB 4,5. Este modelo, la 450 DX, se fabrica un poquito después de esa 400 Super Dream, a partir del año 89 hasta 1992, año en el que se finaliza la producción de esta motocicleta y ya dando paso a la Honda CB500. La que nos atañe, la 4,5. Como hemos dicho, es una moto naked de 450 centímetros cúbicos de fabricación brasileña. Respecto de su motor y en base a los conocimientos que ya tenéis de los vídeos anteriores, así que no entraré mucho en detalle porque estoy seguro que ya lo sabéis, es un motor de 447 centímetros cúbicos, 6 velocidades, bicilíndrico en línea, es decir, sus dos pistones corren en paralelo, refrigerado por aire y aceite, como podéis ver en ese pequeño radiador que lleva ahí. Y además de ser un motor de carrera corta, que lleva los árboles de leva en culata y que lleva el embrague bañado en aceite. La potencia que desarrollaba este motor era aproximadamente de unos 43 caballos de fuerza a unas 9.000 revoluciones, lo cual, oye, pues ya era un motor bastante dinámico, puesto que todo el conjunto pesaba aproximadamente unos 180 kilos de peso. Si nos vamos un poquito y observamos su finita horquilla de 39 milímetros, también podemos ver esos discos de freno macizos sin ventilación, con una pinza de freno monopistón, un pistón muy grande, pero un solo pistón. Y fijaos que pese a que en la frenada delantera, el tren delantero lo frenan dos discos de freno pequeñitos y macizos, más concretamente de 235 milímetros, el trasero es muy grande, ya que solo lleva uno, es más grande que los delanteros, es de 280 milímetros, también con una pinza exactamente igual que las delanteras. La marca firmada por Honda, un solo pistón enorme, doble disco de freno delantero y un monodisco de freno trasero. Su llanta de 18 pulgadas montaba delante un neumático de 110 y en su rueda trasera un neumático de 130, pero ya sí en una llanta de 17 pulgadas. Doble carburador y en definitiva una moto que para su época, pues la verdad es que era una moto bastante dinámica y de hecho de esta moto pues cuenta la leyenda que a partir de 120 kilómetros por hora la moto tendía a dar ciertos flaneos de dirección y de chasis, pese a que también dice la leyenda que era un motor muy duro, un conjunto muy fiable y que además, como dijimos al principio del vídeo, una moto escuela y primera moto para muchos pilotos, ya que además era muy accesible. El precio que tenía de compra
a cambio del valor de las motos de hoy, pues rondaría aproximadamente unos 3.000 euros. Entonces, pues nada, una motito muy bonita, de la que se vendieron millones de unidades y que tenemos aquí en la cueva, junto a nuestra pizarra, para hacerle un trabajo también profundo de puesta en marcha, porque también lleva varios años parada, creo que son 2 o 3 años paradas también. La moto no tiene batería, la moto hay que limpiarle carburadores, hay que cambiarle los líquidos, revisarla completa. Si bien es cierto que no entraré tanto en detalle porque ya lo habéis visto en vídeos anteriores, las dinámicas de trabajo, vamos a ir en estos vídeos de manera un poquito más fluidita, haciendo paradas e hincapié en cosas nuevas que todavía no hayáis visto y que nos vayamos encontrando. Así que, sin enrollarme mucho más, ya sabéis que tenemos la pizarra que iré cumplimentando con todas las cosas que hay que irle haciendo para que nada se nos quede en el tintero y vamos a empezar a meterle mano a esta joyita. Así que si os gusta la propuesta de esta saga de vídeos, yo me voy a ir cambiando de ropa y nos vemos después de la intro. Y aquí tenemos la pizarra donde Andrea, la niña de Agus, nos pintó el otro día la ruta que teníamos que hacer con la VMAX y la MT-01. Que por cierto, si no habéis visto el vídeo, os voy a dejar el enlace por aquí arriba. Yo quería empezar con la pizarra en blanco, explicando los pasos, como siempre, a seguir. Y me encuentro que Andrea me ha pintado que vamos por aquí con la moto, que tenemos que coger una seta, que hay un paso de cebra, una rotonda a la derecha y que tenemos que pasar por unos bonitos paisajes por el que fuimos de hecho y llegamos a Real de la Jara donde hicimos las grabaciones del dron y le dimos el paseíto a nuestras motos para comentaros las impresiones. Así que nada, muchas gracias Andrea por, por este mapa tan clarividente de la ruta que tu padre y yo hicimos el otro día. Ahora ya pues las vamos a borrar, espero que no te enfades porque yo sé que eres una suscriptora del canal y... Dicho lo cual, la borramos y vamos a ir anotando en ella, como siempre, todas las cositas que vamos a tener que ir haciendo a lo largo de esta puesta a punto. Así que venga, la borro y nos ponemos a trabajar. Lo primero va a ser desmontar depósitos, quitar el sillón, descubrir un poquito todo esto, porque la moto, aparte de que no tiene batería, la gasolina esta es muy vieja, hay que quitarla, habrá que hacer limpieza y probablemente una carburación con vacuómetros y habrá que cambiarle aceite, filtro de aceite, limpiarle filtro de aire, cambio de líquidos de freno, todo lo que nos vayamos encontrando. Así que vamos a empezar, como os digo, quitando el depósito y quitando las piezas que nos van a ir haciendo falta para descubrir todo lo que necesitamos ver de la moto. Así que nos pongo a cámara rápida y empezamos. Bueno, ahora que la tenemos aquí un poquito ya descubierta, hemos quitado batería, tenemos aquí relé de arranque, bote de líquido de freno trasero, bujía cilindro derecho, carburadores, caja de filtro de aire, un poquito de sistema eléctrico, tenemos aquí la bobina de los dos cilindros, ¿vale? Porque es una bobina compartida, ¿no, Javi? Sí, correcto, es una bobina compartida. Y bueno, tenemos aquí esta moto, pues como habéis visto, se descubre en un momento. ¿Qué vamos a quitar? Vamos a quitar los carburadores para limpiarlos bien fuera y comprobar membranas y comprobarlo todo eso. Vamos a quitar las bujías para comprobarlas, como ya habéis visto más de una vez, cómo se hace.
La bujía nos cantará el estado de la bujía, si efectivamente está funcionando bien las bobinas o si pudiera estar quemándose la gasolina con aceite. Todo eso nos lo va a cantar el estado de la bujía. Vamos a ver qué vemos ahora. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como os digo, bujías, carburadores y filtro de aire fuera. Vemos los retenes de horquilla, como os enseño por aquí, están en buen estado, ¿vale? Tendremos que mirar también niveles de pastillas, líquidos de freno los vamos a cambiar y bueno, lo más importante va a ser eso. De momento vamos a ir empezando quitando el filtro. Tengamos que quitar la caja de filtro entera para que nos permita sacar el cuerpo de carburadores, porque está ahí todo el hueco muy justito, ¿vale? Pero, bueno, pues vamos a ver qué nos vamos encontrando, ¿vale? De momento, creo que pondré de nuevo otra vez a cámara rápida, vamos a ir quitando todo esto. Vale, como veis aquí esta bujía, que le vamos a poner 2, tiene carbonilla, ¿vale? Se ve que ha estado quemando un poquito gorda de combustible, pero tiene la puntita color café con leche y en reglas generales tiene buen estado, aunque lo comprobaremos con la maquinita como siempre. Vale, y a esta, como es la derecha, le vamos a poner el número 2 y a la otra el número 1. Venga, seguimos. Fijaos que la bujía número 1 está muchísimo más negra, ¿vale? Esta bujía no ha estado quemando bien. Puede ser por exceso de combustible, por eso vamos a mirar la carburación, es decir, que tengamos chicle sucio o un problema de membrana. Como veis aquí está muy oscura, ¿la veis? Tiene muchísima carbonilla, mucho residuo, o puede ser por una chispa débil, lo cual nos va a obligar también a comprobar la bobina. Así que de momento ya nos está dando lecturas el estado de la bujía de cómo más o menos está funcionando la moto. Así que venga, de momento la marcamos y nosotros seguimos desmontando. En este lado tenemos una placa, antiguamente se montaban así, la verdad, que aunque ocupa mucho sitio, pero es una solución bastante graciosa, en la que se enchufan todas las clavijas del sistema eléctrico principal. Tenemos unos fusiblitos, tenemos un relé seguramente de intermitencia, tenemos el regulador rectificador de corriente a 12 voltios, aquí tenemos la entrada de la bobina de encendido trifásica y luego ya pues tenemos diferente cableado, que bien puede ser uno de ellos de salida de regulador de alterna, o sea ya en continua, que tiene pinta de ser este. Y bueno, pues ya luego todo esto, piezas de sistema eléctrico y relé de intermitente, ¿vale? Entonces, vamos a quitar todas estas clavijas, vamos a comprobar que no haya ninguna igual a otra y así después también será más fácil el montaje, ¿vale? Las quitamos y nos servirá también después para darle una limpieza con limpiacontacto y que todos los cables, las clavijas, queden montadas sobre limpio. Este es el relé de intermitencia, que suelen ser de 2 o 3 pines, correcto, este es de intermitencia, cajita de fusible, vamos a quitar esto, le pega un pellizco y fijaos, ¿ves? Un pellizco con el alicate y el plástico está ya blandengue, hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Ya vamos teniendo esto por aquí para que la podamos retirar, ¿vale? Aquí tenemos estos casquillitos de los tornillos. ¿Qué vamos a hacer con los tornillos? Pues si no nos molesta para quitar filtro, los vamos a devolver a su sitio, ¿vale? Porque estando en su sitio, cuando vengamos a montarlo, pues sabremos que son de aquí. No pasa nada porque yo quite todo esto, si necesito meter una herramienta, hacer una limpieza, quitar tubitos como por ejemplo este, tubitos de sobradero de gases de la culata, ¿vale? Esto es normal que vayan al filtro. Bueno, pues venga. Vamos a quitar esto. Ya lo tenemos fuera. Estupendo, muy bien. Ya lo tenemos fuera. Vamos a venirnos al otro lado, a ver qué nos encontramos. En otro lado tenemos aquí un tornillito que sujeta la caja de batería, ¿vale? Y sujeta también otro tornillito, el bote del líquido de freno trasero. Esto va a ir todo fuera. Tenemos un tornillo con un casquillo, que el casquillo, y vamos a tener faenilla, por aquí. Vamos a quitar de aquí el relé de arranque, que para eso vamos a quitar la goma esta, ¿vale? Mira, al final
ha podido salir el cable por allí. Pues venga, ya está, salió el cable, nos deja la vía libre. Vamos a ponernos ya la linternita de cabeza, que eso empieza a estar oscuro, chavales. Vamos a ver. Vamos a quitar, vamos a aflojar también las abrazaderas que van a los destornilladores, a los carburadores. Los carburadores están muy sucios. Fijaos cómo están aquí los carburadores. ¿Veis? Esto hay que ponerlo otra vez en orden de marcha y dejarlo todo bien. Además parece que la gota ha ido corriendo y ha manchado también por abajo. No creo que sea aceite, creo que todo viene de la carburación. Así que vamos a seguir, vamos a aflojar esto y vamos a seguir. La goma está blandita, eso es buena señal, ¿vale? Me va a permitir quitarla entera, ¿verdad? Y lo que he desmontado no me importa porque son cosas que quiero limpiar, pintar, revisar. Así que no me importa en absoluto. Vale. A ver. Vale. Pues mira, muy blandita, hemos tenido suerte. Pese a los años, pues en cuanto que la despeguemos va a salir bien. Ahí. Después ponerla seguramente sea un coñazo. Pero bueno. De momento vamos a quitarla. Como tenemos el tornillo, o sea el filtro sin tornillo, pues siempre permite cierto movimiento y la verdad es que nos puede facilitar un poco. Yo creo que ya con eso los carburadores van a salir, ¿vale? Las bujías me están cantando que aquí los carburadores no están yendo muy finos. O bien tengo algún problema también en electricidad. Pueden ser incluso las pipas de bujía que están selladas en el extremo con el cable mediante cinta aislante. Todo eso lo vamos a mirar también, lógicamente. Estas gomitas que une el carburador con la culata se llama tobera de admisión. También, a ver, el fogonazo que tiene la bujía, pensando, de momento lo voy a descartar porque esta moto tiene poquitos kilómetros y si no tiene una carbonilla rara y excesiva, pues no debe, pero también tenemos que tener presente que puede tratarse de algún tema de ajuste de válvula, ¿vale? De momento, hasta que no la arranquemos y la escuchemos, el tema de la válvula lo vamos a descartar. Vamos a quitar la otra abrazadera de allí. Y ahora tenemos que tirar del cuerpo de los dos carburadores hacia atrás. ¿Vale? Los cogemos y tiramos. Vamos a ver si se dejan, si permite un poquito de movimiento. Un poquito se mueven, pero están más agarrados que una pelea de monos. Pero como decía Arquímedes, dame una buena palanca y un punto de apoyo y te moveré el mundo. O dame una palanca lo suficientemente grande, decía, y un punto de apoyo y te moveré el mundo, decía. Bueno. Las toberas de admisión están muy duras, ¿vale? Muy duras. Y como no me las quiero cargar porque si las rajo vamos a tener que comprar las nuevas, una cosa que estén duras y otra cosa es que todavía no se puedan aprovechar. Yo creo que se pueden aprovechar si tenemos cuidado. ¿Cómo vamos a quitarla? Como hemos hecho otras veces, dándole calorcito a esto. Vamos a darle calor con el secador de los vinilos y con el calor seguramente consigamos que esto ablande un poquito. Y le voy a meter también 3 en 1 en spray. Vamos a ver. Ya, ¿habéis visto? Un poquito de 3 en 1 y calorcito, ¿vale? Y así las hemos sacado sin forzarlas. Ahora aquí nos vamos a encontrar, a medida que nos traigamos los dos carburadores, unos cables. Son los cables del acelerador y seguramente cables del starter, ¿vale? Este perrillo es del starter, ¿vale? Pues nada, este perrillo del starter fuera. Quitamos el starter. Este fuera, ¿veis?
Ahora quitamos el tornillito este de aquí arriba para que me libere el cable. Bueno, pues ya tenemos quitado el cable de el starter, ¿vale? Este cable fuera. Ahora vamos a quitar los cables del acelerador, que nos van a molestar, ¿vale? Están un poquillo tensos. Esto está... pero lo vamos a quitar. Estos son los cables del acelerador, ¿vale? Aquí hay uno. A ver si quiere salir, que parece que está la rosca un poquillo, pero bueno, nos puede permitir sacarlo. A ver, no, hasta que no aflojemos el otro, no. Vamos a coger la llave de 10. Aquí, vamos a ver si yo puedo quitar este tornillito. Esto es paciencia, ¿vale? Porque además los cables pues están muy tersos porque van por su sitio. Entonces esto es por paciencia. ¿Para qué sirven estas tuercas contra tuercas? Sirven de tensores, ¿vale? Para yo poner esta pieza metálica, el tensor más alto o más bajo, y así quitar la holgura que pueda tener el puño, ¿vale? Venga, vamos a ver. Ya va saliendo un poquito. Ahí está, a ver si ya puedo con la mano. Correcto. Quito el de arriba. Eso me permitirá destensar. Una vez que destenso puedo quitar de abajo. Y ahora lo saco de la guía. Si no me deja, pues me buscaré otras mañas. Pero vamos a intentarlo. Uf, qué golpe me he dado, chavales. Ay, tengo una clavícula operada porque todos los moteros, todos los pilotos tenemos una clavícula operada, o el piloto, que seamos malos como yo. Y me he clavado el manillar al ponerme de pie con la clavícula, en la clavícula operada. Y duele un poquito. Un poquito. Aquí. Y ahora esta bola. Y como digo, el por culo va a ser ponerlo después. Pero bueno. De momento está fuera. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Hay algún tubito, sobradero o algo? Nada, ¿no? Pues venga. Vámonos, carburador. Vente conmigo. Aquí está. Pues ya tenemos aquí esto. Ahora nos lo vamos a llevar a la mesa. Venga. Bueno, así para empezar a dialogar, lo que nos queda de momento es quitar el filtro de aire. Lo bueno de estas motos, que no tienen carenado ni nada, es que las descubres rápido, las destapas rápido, y luego, pues bueno, ya una vez que las destapas, pues ya directamente es meterse en faena mecánica, no es 4 horas para llegar a los elementos que tienes que quitar. Tienes a la mano los elementos que tienes que quitar. Mira qué gracioso lo que te dice, verás. Dice: remueva el elemento filtro de aire, lávelo con solvente limpio y séquelo bien. Moje el elemento en aceite de cambios, SAE 90, fijaos que antiguamente cuando no había aceite de filtro se usaba barbulina, hasta la saturación. Exprima seguidamente el exceso de aceite y coloque de nuevo el filtro en su lugar. ¿Qué te parece lo que dice la etiqueta de Honda, tío? Qué bueno. Y aquí te enseña también, no sé si lo estáis viendo ahora mismo, que rota un poquito la cámara. Aquí estáis viendo también el esquema de los tubos, tío. Qué gracioso. Tenéis que tener presente también que antiguamente muchas mecánicas a nivel de mantenimiento, ya entrando en motor o otra cosa, eran muy parecidas porque los Y fijaos en el filtro de aire. Aquí todavía no lo sabíamos, pero este filtro de aire está mal montado y por lo tanto la espuma cuando aceleramos se viene arriba. De ahí que haya un color más oscuro y obstruye la admisión. Problema que dará la cara en el futuro, como veréis a continuación. Los mecánicos antiguamente no tenían libros de taller como tenemos ahora, casco porro, ¿sabes? Entonces, pues bueno, estas instrucciones pues venían muy bien. Aquí tenemos el filtro de aire. Del filtro de aire para adentro se ve todo muy limpito y se ve todo muy lubricadito, ¿veis? Perfecto. Así que ya se le dará un sopladito. Ahora nos vamos a venir a la mesa. Venga, si nos venimos a la mesa ya tenemos aquí las 2 o 3 cositas que hemos quitado en una bandejita. Aquí, ¿vale? Lo dejo por aquí, ahí. Y los carburadores, que va a ser con lo que nos vamos a poner malo, porque, o sea, ya a mano, vamos a meterle mano ya. Se ha salido algo de gasolina de dentro y huele a ácido sulfúrico, ¿vale? Huele súper fuerte. Así que nada, vamos a empezar abriendo estos carburadores y comprobando esto, ¿vale? Y vamos a ver qué nos encontramos
dentro de sus tacillas, dentro de sus cabezas, donde están las membranas, y dentro de su campana, sus agujas y todo lo demás, ¿vale? Bueno, compañeros, para el desmontaje de los carburadores me voy a ayudar de la cámara de cabeza. La Go 3, chiquitita, es blanca. Si la compráis, comprad la negra, por favor, que se llena de mierda, no sabéis cómo. Tenemos estos tornillos que abren la tacilla, que como llevan mucho tiempo, yo presumo que estarán muy duros. No cojáis un destornillador y le deis, que rompemos la estrella de la cabecita, ¿vale? Y cuando rompemos la estrella, pues cuesta después mucho quitarlo, nos cargamos el tornillo. Voy a procurar también ponerme, me vaya a perdonar, a ver de qué manera lo hago. Llevo dos cosas en la cabeza ahora mismo. Llevo una linterna para que veáis y una cámara. Ya más no me puedo poner la cabeza que se me cae el cuello. Vamos a coger un destornillador de impacto, ¿vale? Vamos a coger el destornillador de impacto. Vamos a coger una punta Phillips, ¿vale? Esta está mejor. Cojo un martillito, no hace falta que sea muy grande. Y ahora con el destornillador de impacto le damos el primer leñazo. Uno. Correcto. Vamos al otro. ¿Vale? 2. 3. Fijaos que el destornillador de impacto se hace fuerza con la muñeca en el sentido en el que quieres tirarle, que es a izquierda, así in extrosum, y mientras que hago fuerza con la izquierda, golpe, ya está. 4. ¿Vale? 5. Y por último, 6. Ahora, lo vamos a dejar por aquí porque seguramente nos vuelva a hacer falta. ¿Vale? Aquí, muy bien. Tenemos ahora ya el destornillador normal. Vamos a coger una bandejita aparte. ¿Vale? Aquí. Y empezamos a echar material ahí. Vamos a ver. Carburador izquierdo, carburador derecho. Bien. 1. 2. 3. 4. 5. Y 6. Tacilla izquierda. ¿Cómo nos la encontramos? Bueno, tiene mierda, pero no está muy maleja. Va a quedar perfecta. La izquierda es la que estaba peor la bujía, ¿vale? Bueno, está también más sucia que la derecha, ¿lo veis? Y la pregunta del millón: ¿por qué en todas las motos se ensucian más todos los elementos por fuera y por dentro? Carburadores, piñas de luces, todo lo que está en la izquierda que lo que está en la derecha. Pues yo lo voy a decir. Porque como las motos siempre se quedan en el patacabra, todos los líquidos se van siempre al lado izquierdo. Entonces, por regla general, o le incide más la luz del sol o lo que sea. El lado izquierdo siempre está como debajo, como sufriendo, ¿sabes? Hombre, a lo mejor con el sol no es buen ejemplo porque el lado expuesto es el derecho. Bien, vamos a quitar ahora la boya que hace cortar el suministro de gasolina. Cuando la boya sube, ¡pop!, ya deja de entrar gasolina por el surtidor. ¿Cómo lo vamos a quitar? Con el pincho de la cachimba. Vamos a quitar la izquierda. Muy bien. ¿Vale? Y esta, ¿veis? Está muy sucia. Todo esto se va a preparar después. Otra. La derecha, el surtidor está un poquito más limpito, efectivamente. La derecha que la izquierda, como siempre. Vamos a ponerlo por aquí en su sitio. Lo dejamos aquí. ¿Cómo huele, chavales? No podéis ni imaginar. ¿Y ahora qué tenemos aquí? Chicle de baja, chicle de alta. Chicle de baja,
chicle de alta. ¿Cómo lo quitamos? Destornillador de pala, acorde. Tener en cuenta que estos materiales son hierros muy blandos, ¿vale? Son cobre. Y como siempre, ya llevamos media horita de vídeo, así que lo dejamos por hoy y nos vemos en el siguiente capítulo.